Damos la bienvenida al doctor Patricio Rojas, profesor de la Universidad San Francisco de Quito. La alarma crece en Ecuador en todas las provincias. Doctor Rojas, esto ha llevado a tomar algunas medidas al gobierno que se venían postergando, dilatando, entre ellas el de intentar mejorar el diagnóstico en el país. Las pruebas PCR se volvieron prohibitivas para la ciudadanía. No todo ciudadano puede contar con 90 o 100 o $120 para una prueba PCR, y esto ha incidido en un subdiagnóstico que señalan los expertos. El día de ayer se emitió un decreto ministerial en el cual se pone un tope al costo de las pruebas PCR en $45.08, sabiéndose que estas pruebas en origen cuestan $17, y ahí, según nos acaba de informar otro de los expertos en COVID-19, el doctor Claudio Galarza, laboratorios de muy buena reputación que ofrecen pruebas PCR hasta en $9 o $10 en origen. Quisiéramos, con estos antecedentes, conocer su punto de vista sobre cómo está marchando el manejo, el intento de control de la epidemia en el país. En realidad estamos en una situación crítica ya desde hace algunas semanas. El exceso de mortalidad está llegando casi a lo que habíamos visto en el peor momento el año pasado, y esto es una indicación clara de que la pandemia no estamos haciendo un control adecuado de los contagios y de la pandemia en general. En todas las ciudades, en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en ciudades de otras provincias, estamos viendo que la gran mayoría de hospitales públicos y privados también están desbordados con pacientes, camas de cuidados intensivos llenas. En Quito hay una lista de espera para cuidados intensivos que ya sobrepasa los 300 pacientes, y eso significa que si un paciente realmente necesita ir a cuidados intensivos inmediatamente y no hay espacio, lo más probable es que va a fallecer sin haber llegado a cuidados intensivos. Y es una situación bastante grave. Se ha pedido que se han hecho esfuerzos para que la gente trate de permanecer en casa, pero realmente estamos viendo que eso no está ocurriendo, y la velocidad de contagio es muy alta en este momento en varias zonas del país, por lo que se vuelve casi inminente que haya una decisión más drástica para poder frenar esta pandemia, y eso es realmente ir a un confinamiento, como ha ocurrido en varios países, y todos entendemos que esto afecta seriamente la economía, pero si no hacemos esto, vamos a entrar en una situación más dramática de la que estamos viendo ahora, y eso es bastante complicado desde el punto de vista de las vidas que se están perdiendo. Entonces, como ha ocurrido en otros países, para poder frenar la velocidad de contagio, los confinamientos no tienen por objetivo final acabar con la pandemia. Eso no ocurre. El objetivo principal es bajar la velocidad de contagio para dar un espacio a que los hospitales puedan tener el espacio suficiente para poder seguir atendiendo pacientes, pero al ritmo que estamos es bastante complicado que eso ocurra. Si no hay una medida fuerte para poder bajar esa velocidad de contagio, el número de personas que van a seguir requiriendo asistencia médica, cuidados intensivos, va a ir en aumento, y eso, al estar con el sistema colapsado, lo único que significaría es que va a haber mayor cantidad de muertes de lo que normalmente se esperaría. Doctor Rojas, muy buenos días. Siguiendo la experiencia de otros países en los que ya se veía la existencia de una segunda ola, en otros casos incluso una tercera ola, una situación similar era esperable, digamos así, que podía suscitarse en nuestro país también. Ahora estamos viviendo una segunda ola más grave que la primera que tuvimos a inicios del año pasado, a mediados casi del año pasado. Sin embargo,
embargo, lo que nos preocupa es que durante todo este tiempo, durante todo este año, frente ya a estas otras experiencias que pudieron habernos servido de ejemplo, no ha habido una intervención importante del Estado. Hemos tenido que esperar un año para que se regule los precios de las pruebas PCR por parte del gobierno nacional. El número de pruebas se ha ido reduciendo paulatinamente, es decir, cada vez tenemos menos testeos y, por supuesto, tampoco ha habido esa inversión que incluso se anunció para mejorar la situación del sistema de salud e incluso ampliarlo para permitirle a los ecuatorianos, a las ecuatorianas poder enfrentar una segunda ola de esta naturaleza. ¿Podemos decir que ha habido negligencia por parte del Estado? Para comenzar, primero tenemos que entender que la capacidad de cuidados intensivos en el país siempre ha sido menor a lo que se debería, de lo que los lineamientos internacionales indican, ¿sí? Y eso no ha ocurrido, eso ha sido realmente de siempre. Ha habido un debilitamiento en los últimos años del sistema de salud por ciertos manejos inadecuados, y lo que estamos viendo son consecuencias de aquello. No tenemos un sistema de salud fuerte, estamos pagando esas consecuencias de no tener un sistema público que realmente funcione adecuadamente, y son cosas que las que debemos como ciudadanía y conjuntamente con las autoridades del gobierno central y los gobiernos locales comenzar a cambiar, porque situaciones como esta es posible que se vuelvan a vivir, pero más allá de eso es el hecho de que si sabemos que no hay la capacidad de cuidados intensivos que normalmente deberíamos tener, no solo por la pandemia, sino en condiciones normales, la capacidad es menor, debemos cambiar esa situación porque necesitamos esa capacidad que esté lista, que esté funcionando. Es cierto que hubiera sido bueno ampliar la capacidad de cuidados intensivos, en camas, etcétera, pero eso también tiene que ir de la mano con el personal médico. Las personas que trabajan en cuidados intensivos necesitan una experiencia previa, necesitan tiempo para formarse en esa área. Cuidados intensivos es tal vez la zona más crítica de la medicina, entonces sí podríamos aumentar el número de camas y digamos que la estructura física, pero al conjunto de eso necesitamos del personal, médicos, enfermeras, técnicos que trabajan en esa área, y eso es otra cosa que no podríamos aumentar de la noche a la mañana, porque no cualquier médico puede ir a hacerse cargo de un cuidado intensivo, no cualquier enfermera puede estar en esa área. Lo de los precios, si bien es cierto, se han regulado los precios, $45 para una prueba de PCR sigue siendo inalcanzable para la mayoría de las personas. El gobierno central tiene que poner a disposición pruebas gratuitas para la mayoría de las personas. $45 sigue siendo impagable para la gran mayoría de personas en este país. Y lo que necesitamos es aumentar la capacidad de testeo para poder saber quiénes están infectados, para poder pedirles que hagan aislamiento en casa, para poder hacer el seguimiento. Entonces, sí, son medidas que después de un año hemos tenido 4 ministros durante la pandemia prácticamente. Así no se puede controlar esto. O sea, ese sí ha sido un déficit desde parte del gobierno central. Como experto en microbiología, doctor Rojas, coméntenos sobre cómo la situación se va complicando más, no solo en Ecuador, en todos los países del mundo, por la aparición de variantes del virus, sobre las cuales, dicho sea de paso, hablando con propiedad, no debemos referirnos a cepas, sino a mutaciones, pues los virus mutan constantemente, reformulando sus genes a diferente ritmo y con graves repercusiones. Sí, estas variantes que comenzaron a ser detectadas gracias a que ahora tenemos herramientas que nos permiten detectarlas de manera adecuada y que están disponibles también en nuestro país. Tenemos un consorcio que trabajamos con la Universidad de Especialidad de Espíritu Santo en Guayaquil, con el INSPI y nosotros, que ahora también se ha sumado a la Universidad Técnica Particular de Loja. Entonces estamos trabajando en obtener muestras para poder hacer el secuenciamiento y poder determinar la presencia de estas variantes en nuestro país. Son variantes preocupantes porque la primera característica que está ya comprobada es que se transmiten más fácilmente, se transmiten en comparación a las variantes que circulaban previamente de una mejor forma, ¿sí? Entonces, si una persona está expuesta a estas variantes, es más fácil que se infecte, se contagie y por lo tanto que eventualmente desarrolle enfermedad.
Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que en el caso de la variante detectada en Gran Bretaña, la B117, es una variante que también implica un mayor grado de mortalidad, ¿sí?, en comparación a variantes previas. Sin embargo, las vacunas que se están utilizando cubren adecuadamente esta variante. Esa es una buena noticia, y por lo tanto ahí deberíamos tratar de aumentar la velocidad de vacunación para poder comenzar a llegar a la inmunidad de rebaño. La otra variante que está ya circulando en nuestro país, que es la P1, detectada por primera vez en Brasil, también tiene se contagia más fácilmente que las variantes previas. Las personas se pueden reinfectar más fácilmente, ¿sí? Todavía no tenemos datos certeros de que las vacunas, cuál es el problema que puedan tener con las vacunas, pero la hipótesis, lo que se piensa es que puede ser que las vacunas sí cubran adecuadamente. Ya veremos los datos en las siguientes semanas en relación a esta variante que es de Brasil. Ahí una cosa que hay que tener en cuenta es que sí son variantes que se transmiten más fácilmente, y por lo tanto las medidas de bioseguridad tienen que ser cumplidas estrictamente. Utilizar adecuadamente la mascarilla, evitar espacios cerrados, mal ventilados, no retirarme la mascarilla cuando yo estoy compartiendo un espacio cerrado con otras personas, para nada. En espacios abiertos, igualmente usar la mascarilla si estoy rodeado con más personas y que no están guardando la distancia, sobre todo. Tratar de ventilar los espacios cerrados, abrir puertas, ventanas, ayudarse de ventiladores para que el aire esté circulando, pero sobre todo no confiarme de que si yo hago una reunión con personas que supuestamente se están cuidando, entonces como todos estamos cuidando no hay ningún problema, y basta con que una persona esté contagiada, asintomática o presintomática, no necesita estar estornudando, no necesita estar tosiendo para transmitir. Basta con respirar y con hablar, es suficiente para que las partículas que llevan los virus salgan de la boca, de la nariz, y puedan contagiar a otra persona. Entonces, hacer reuniones con mis familiares que no vivan conmigo es riesgoso. Peor si hago una reunión con más gente, o voy a un matrimonio, o voy a una de estas reuniones sociales en espacios cerrados donde tengo que quitarme la mascarilla. Es realmente muy, muy peligroso, porque estas variantes se contagian mucho más rápido, y al contagiarse más rápido, al contagiarse a más personas, obviamente va a haber mayor cantidad de personas enfermas, mayor cantidad de personas que requieran ir a los hospitales, mayor cantidad de personas que requieran cuidados intensivos, y eventualmente mayor cantidad de personas que van a fallecer. Eso es es lo que estamos viendo con estas variantes en nuestro país. Doctor Rojas, ¿usted considera que efectivamente deberíamos avanzar a un confinamiento más estricto que las más recientes medidas entregadas por el COE nacional? Se habla de la posibilidad de un confinamiento, se decía, entre viernes y lunes, un confinamiento absoluto. ¿Considera usted que esto es necesario, o podemos continuar apelando a este confinamiento voluntario y a la responsabilidad, en este caso, de los ciudadanos, de asumir lo que usted manifiesta, el reducir las reuniones, el uso correcto de las medidas de bioseguridad? En este punto realmente necesitamos un confinamiento total, sobre todo, tal vez no de todo el país, pero al menos sí de varias zonas donde la velocidad de contagio es muy alta, y al menos de unas 3 semanas para poder realmente frenar el número de contagios y dar un respiro al sistema de salud. Esto obviamente tiene que venir acompañado de un plan de medidas económicas para las personas que tienen negocios, para los que dependen del día a día, de sus trabajos, porque no podemos coger y encerrar a la población y no hacer nada más. Pero todo esto es responsabilidad del gobierno, ¿no? Esas no son medidas que los médicos podamos tomar, las personas del personal de salud que están a cargo de esto no pueden tomar. Eso es decisiones que deben tomar desde el gobierno. Y estamos viviendo una situación totalmente extraordinaria. Hay que ver los asuntos legales, sí, pero a la pandemia y al virus no le importa eso. Esas cosas son... El virus no respeta leyes, no respeta absolutamente nada. Entonces, hay que tomar las medidas lo más pronto posible, porque lo estamos pagando con un costo de vidas y de sufrimiento de las personas que no está bien. Eso no debería ser así.
Y sí, definitivamente debemos ir a estas medidas con el ánimo de que igual en ese tiempo se vayan generando otras medidas, se vayan pensando qué medidas se van a tomar después, porque confinamos por 3 semanas, el tiempo que sea. ¿Y después de eso qué? Después de eso igual vamos a seguir pagando $40 por una prueba, igual no va a haber control de casos, la vacunación va a seguir igual. Entonces todas esas cosas debe ser todo un plan acompañado. Una sola medida no ayuda, una sola medida no sirve para controlar esto. Debe ser un plan que estructure varias medidas para poder controlar esto adecuadamente. Si no, después de 3 semanas la gente nuevamente volverá a hacer lo que ha estado haciendo previamente y en 2 o 3 semanas otra vez estaremos con el problema que... A estas medidas de prevención, doctor Rojas, se ha sumado el proceso de vacunación, aún incipiente y bastante desorganizado lamentablemente en Ecuador. Ayer tuvimos aquí en la ciudad de Cuenca otro cuadro cuasi trágico, se llamó a los minusválidos, terminaron la mayoría de ellos en cantidades en 2 centros en la ciudad de Cuenca, reunidos, concentrados en contacto con gente, y solo una minoría fue vacunada. Un gravísimo error del Ministerio de Salud del día de ayer, que ha merecido incluso disculpas desde el Ministerio de Salud. En todo caso, usted señala que las vacunas, como parte de esta estrategia general, son una de las mejores formas de combatir al virus y que están actuando también sobre las variantes actualmente detectadas, la inglesa, la brasileña, etcétera. ¿Qué inquietudes generan, sin embargo, estas mutaciones con respecto a la efectividad de los procesos de vacunación? Ya se está hablando, por ejemplo, de otra variante hindú que está causando estragos en ese país. Tenemos que estar alertas de esta situación y tenemos que seguir haciendo este trabajo de identificándose estas variantes de los virus que son preocupantes a nivel mundial. Mientras más gente se contagie, mayor chance de que aparezcan estas variantes preocupantes. India en este momento es un foco terrible. Su curva de crecimiento de casos es prácticamente una pared vertical. Está desbordada la pandemia en India y es el segundo país más poblado del mundo. Entonces, y es el primer fabricante, si no me equivoco, de vacunas en el mundo. También, exactamente. Entonces, lo que se debe apelar desde ese lado es que a través de la Organización Mundial de la Salud y las organizaciones pertinentes es que se aumente la velocidad de producción de vacunas, porque necesitamos, una vez que si la gente no está protegida, el chance de que aparezcan variantes que realmente puedan evadir las vacunas, puede pasar, eso podría ocurrir. Y por eso es que nosotros necesitamos tener un plan adecuado que funcione de vacunación. Lo que hemos visto es que eso no ha ocurrido, ha pasado más de un año. Y claro, para un plan de vacunación se necesitan básicamente 2 cosas: que existan las vacunas, que no depende de nosotros, pero el otro, tener todas las herramientas para saber cómo lo vamos a hacer. Y eso sí dependía de nosotros, eso sí dependía de que nosotros tengamos adecuadamente diseñado qué es lo que vamos a hacer cuando ya tengamos las vacunas, cuando ya comiencen a llegar. Y eso es lo que hemos visto que no ha ocurrido. Eso sí es un error garrafal. ¿Ve usted sólido, gobierno, doctor Rojas, el anuncio hecho por el gobierno reiteradamente, en el sentido de que tiene compradas, aseguradas 20 millones de vacunas? Se lo ha publicado en boletines de prensa desde hace más de un mes, casi un mes y medio, pero sabemos cómo con cuentagotas van llegando las vacunas al país. Pero hay otro dato preocupante. Se indica que han llegado al país 1,5 millones más o menos de vacunas. Eso es lo que se sabe. Y hemos aplicado hasta el momento 500,000 dosis. Entonces quiere decir que todavía tenemos 1 millón de vacunas almacenadas, en teoría. Y hay problemas muy delicados con respecto al mantenimiento de esas vacunas. En todos los casos requieren refrigeración, sino ultraenfriamiento. Así es. Entonces, esas vacunas no sirven de nada si las tenemos guardadas. Esas vacunas sirven cuando se aplica a la población. Y nuevamente, ahí está la falla de no tener un plan adecuado para poder hacer la distribución. Seguimos teniendo personal de salud en todo el país que no ha sido vacunado, personal de salud de primera línea. Tenemos adultos mayores que todavía no reciben sus vacunas y ha habido gente que ya se ha vacunado que no cumple con ninguna de esas condiciones. Entonces, es realmente decepcionante esta situación.
Otro tema que hemos escuchado y hemos podido leer, que se ha anunciado por parte de las casas farmacéuticas, es la posibilidad de que se requiera una tercera dosis de la vacuna. ¿Qué nos puede comentar usted al respecto? Todavía no sabemos con exactitud esto. Dependerá de cómo siguen los estudios y los meses siguientes la pandemia, para poder determinar si es que realmente las vacunas mantienen una protección adecuada a lo largo del tiempo. Sí existe la posibilidad de que necesitemos refuerzos cada cierto tiempo para poder mantener la inmunidad. Ahora, una cosa es la inmunidad que se genera por la infección natural, es decir, cuando yo me infecto con el virus, ¿no es cierto? Y otra cosa es la inmunidad que se genera por vacuna. Normalmente depende de la enfermedad, del virus, del patógeno, pero casi siempre las vacunas suelen conferir una inmunidad bastante, que dura bastante tiempo. El problema podría estar más bien en si comienzan a aparecer variantes que realmente hacen una evasión del sistema inmune, y por lo tanto ahí las personas vacunadas, por más que mantengan un buen nivel de inmunidad, podría ser que ya no les proteja contra nuevas variantes. Por eso nuevamente es súper importante a nivel mundial que se acelere el proceso de vacunación, porque también es cierto, o sea, si un país es vacunado completamente está muy bien, pero si esto no se controla en todo el mundo, nadie va a estar libre de este problema, absolutamente nadie. Entonces, tanto los países que tienen las posibilidades como los países en vías de desarrollo deben trabajar conjuntamente para poder tener un ritmo acelerado de vacunación de la población, porque si no, nadie va a estar libre de estos problemas. No queda, doctor Rojas, sino insistir en ese pedido de cooperación, de colaboración de cada ciudadano para atenuar esto que se viene como la más gigantesca crisis que ha sufrido el país. Así es una corresponsabilidad, hay responsabilidad que es parte de la sociedad civil, hay responsabilidades que tiene el gobierno central, los gobiernos locales, y todos tenemos que tratar de sumar a eso, tratar de permanecer la mayor parte del tiempo en casa, no hacer reuniones, utilizar siempre la mascarilla, utilizarla bien, para poder frenar eso. Las cosas que nosotros podamos hacer, tenemos que hacerlas, y reclamar al gobierno, a las autoridades, que traten de hacer su parte también. Muchas gracias. Han escuchado al doctor Patricio Rojas, él es profesor e investigador de la Universidad San Francisco de Quito, trabaja en el Instituto de Microbiología.